este día domingo les quiero compartir una palabra que se llama así, mire el título, a ver si le llama la atención. La paciencia de los santos. Yo sé que el título parece un poco que qué se trata de eso, pero el tema es la paciencia. Pero como yo le puse así, usted ve en la foto de un niño con el reloj, la paciencia de esperar, y de los santos porque la Biblia dice así. Ahora lo vamos a ver por qué dice así, la paciencia de los santos. Aunque suena un poco como muy religioso, no lo es tanto. Pero si uno ve bien la Biblia, dice la Biblia que uno cuando llega a Dios, la sangre de Cristo a nosotros nos perdona los pecados. ¿Y cómo somos vistos para Dios? Somos vistos como santos. No es que dice que somos perfectos, que nunca cometemos errores. Cuando uno dice la palabra santo, ya la gente sale disparando para cualquier lado porque pareciera que no se identifica con esa palabra. Pero lo cierto es que nosotros nos identificamos con esta palabra porque la sangre de Cristo nos hace santos a nosotros, no por nuestros propios méritos, ¿no es cierto? Entonces, dice la Biblia, hermano, que la paciencia de los santos está a través de la vida entera y de la historia. ¿Y qué significa la palabra paciencia? Yo pensaba en esta semana cuántos de nosotros y cuántos de ustedes tienen que atravesar dificultades y necesitan la paciencia para seguir adelante. Miren lo que significa la palabra paciencia en el diccionario. ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez o quieren saber? Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas. ¿Cuántos han pedido cosas que le molestan en la vida de Dios? Pero son cosas que pasaron, cosas que Dios permitió, que no permitió, que omitió, etcétera, etcétera. O molestias o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Wow. ¿Qué le parece esa definición? Me parece que acá estamos confrontados con esa definición. Sin quejarse ni rebelarse. Ese es el secreto de la paciencia. Porque si no, no es paciencia. Viste, hermano, ¿qué paciencia le tengo a este hermano? En realidad no le tenemos paciencia. Pensamos que le estamos teniendo paciencia porque estamos quejándonos y rebelándonos. Entonces me llamó mucho la atención la definición. Porque fíjense que es lo que dice, capacidad de sufrir. ¿Cuántos sufren todos nosotros en la vida, en algún área? Algunos más, otros menos. Sufrimos algunas cosas. Y tolerar, ¿verdad? Esa es la capacidad de la paciencia, es tolerar a veces. ¿Cuántos son tolerantes? ¿O les gustaría ser más tolerantes a veces con las cosas que sufrimos? Porque todo en la vida, vamos a decir, ojalá no pase, pero nadie le desea eso a nadie. Pero ojalá en la vida no tengamos que sufrir nada. Pero si llegásemos a sufrir, porque Jesús lo dijo, en realidad no lo podemos mentir a la gente, porque Jesús dijo en la Biblia, en el Evangelio lo dice claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser un color de rosa o a ser un cuento de hada. Sí dijo que iba a haber bendición, sí dijo que íbamos a tener la victoria. No digo que algo negativo ni pesimista, pero sí aclaró muy bien la Biblia que podían venir adversidades. Y es más, dice la Biblia, es necesario que vengan los tropiezos. Porque dice la Biblia, es necesario, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayudan a superar cosas. Y dice la Biblia bien claro, es necesario que vengan los tropiezos. Pero ahora cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen las desgracias, que es lo que pasó hace poquito con Santa Fe, con el tema del huracán, con el tema de las chapas que volaron, los portones que se rompieron, los árboles que se cayeron. Eso es una desgracia natural, ¿verdad? Una desgracia que nadie quiere pasar. O distintos tipos de desgracias, ustedes saben, las distintas desgracias que lamentablemente escuchamos continuamente, ¿verdad? Que desgracia de todos los colores, que para qué vamos a hablar. Entonces las desgracias es esa capacidad de tolerarla, esas cosas que pasan, y las adversidades, es decir, las cosas que vienen en contra nuestra. Uno dice, estamos haciendo las cosas bien y parece que todo está contra viento. Ayer me contaba mi tío cuando estábamos comiendo que fue a correr y dice que, claro, dice, cómo locura que cometí, justo ese día que hubo la tormenta, él salía a correr porque todas las mañanas sale a correr. Y ese día salió a correr como nada y lo agarró la tormenta. Dice el hermano que no sabe lo que era, dice que caminaba, parecía que estaba borracho, me dijo. El viento lo llevaba pero para todos lados así,
Dice que llegó y dice, oh, se arrepintió de haber salido, pero bueno, ¿qué se iba a imaginar él que se iba a desatar toda esa tormenta? Pero eso es una adversidad, que cuando uno quiere avanzar parece que a uno lo frenan, parece que no se le dan las cosas, parece que la vida está en contra de uno. ¿Cuántas veces decimos ese dicho? No sé qué habré hecho en la vida, que las cosas no me salen, que no se me dan las cosas, etcétera, etcétera, que todo lo hemos pasado absolutamente en la vida, adversidades, algunos más, otros menos, en distintas áreas. Y la adversidad es eso, cuando las cosas están en contra nuestro, llámense personas, llámense situaciones, llámense actitudes, llámense palabras en contra nuestra, lo que sea, o cosas molestan, que nos molestan a nosotros, de todas esas cosas. Hubo ofensiva. ¿Cuántas veces le han ofendido alguna vez? Han sido una ofensa de alguien, de una persona, algo que hizo algo, ustedes esperaban algo de esa persona y no le dio, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros caemos en la decisión de o lo pasamos con fortaleza, dice la definición, con fortaleza, es decir, lo enfrentamos eso y no nos caemos, no nos derrumbamos, no tiramos la toalla como quien dice, o nos quejamos y abandonamos el barco, como quien dice, porque eso es rebelarse. Rebelarse es decir, yo venía por acá, pero ahora no hago más esto, me voy para otro lado, olvídate de mí, se acabó la cosa, y uno se revela contra Dios, contra una persona, contra una autoridad, etcétera, 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 con lo que sea. Entonces fíjense que la paciencia de los santos, dice la Biblia, que está marcada a través de los sufrimientos que uno pasa en la vida. Pero fíjense que no es solamente, le voy a hablar esta mañana de sufrimiento, sino cuando uno tolera a un hermano que está creciendo, cuando tienen un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un novio, lo que sea, un jefe, un compañero de trabajo, que uno le está enseñando algo y parece que no aprende. Entonces uno tiene que tener paciencia. Uno no puede ser en la vida intolerante, ¿no es cierto?, con la gente, pero a veces tenemos como grado de paciencia, como que algunos tenemos más, otros menos. Entonces en la vida nos vamos a dar cuenta que esto no se aplica solo a Dios, sino a la relación con las personas, a la relación con la gente. Y esto nos hace que nosotros tengamos paciencia. Y es una marca de los santos, que es la paciencia. Ahora, fíjense que está en la Trinidad, porque la fuente es Dios, dice Romanos 15:5, dice que Dios es paciente. Miren lo que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. El Dios de qué dice, de amor, de misericordia, sabemos que Dios es amor y misericordia, pero el Dios de la paciencia, es decir, que Dios, como decir, es el Dios de la paciencia, el que está lleno de paciencia es Dios. El Dios de la paciencia les dé a ustedes, la Biblia lo muestra a Dios como el Dios de la paciencia. Fíjense, no es que Dios tiene paciencia, es el Dios de la paciencia. Pero cuando uno dice, este es el Dios de la pelota, el Dios de... porque realmente la maneja de una manera que es como un Dios, ¿viste? La gente dice así, bueno, cuando uno dice el Dios de la paciencia es que es realmente en la fuente. Después dice Gálatas 5:22, para que ustedes vean que la paciencia está en la Trinidad, no solamente Dios está en el Hijo también. Miren lo que dice el otro versículo de Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. O sea, el Espíritu Santo te da a vos y a mí, a usted y a mí, paciencia. El Espíritu Santo te la da el Padre, el Dios de la paciencia, la da el Espíritu Santo, que es un fruto que Él da. Y en 2 Tesalonicenses 3:5 dice que la da Cristo, también la tiene. Que dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Los tres hermanos están de acuerdo con el mensaje de esta mañana. Yo sé que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo quieren que nosotros seamos pacientes. ¿Es opcional la paciencia? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿la paciencia es opcional? ¿Uno la puede tener si quiere, si uno decide no tenerla, opcional o no? ¿Qué dice Hebreos 10:36? Miren esta palabra, este versículo da la respuesta. Porque os es, ¿qué dice? Opcional, os es a pedido, si te llena un formulario. ¿Qué dice ahí el versículo? No, dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho que la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La Biblia bien clarito, hermano, a cada uno de nosotros, que la paciencia es necesaria
no es que dice la Biblia que sin paciencia vamos a tener las cosas en la vida. Dice que nos es necesario. Eso lo dice la Biblia bien, bien claro como el agua, que es necesario. ¿Cuál es el diseño de Dios? Miren, hermano, esto es lo que todos nosotros vamos a aprender a ver que caminamos con Dios. Porque uno empieza en la iglesia y dice, me voy a poner las cosas de Dios, me voy a poner las pilas. Bueno, ¿qué es lo primero que tiene que aprender? Bueno, vamos a decir, una de las cosas primeras, porque hay muchas cosas para aprender, pero una de las cosas primero que vamos a aprender, hermano, que yo le diría con total consejo y franqueza, es, hermano, con Dios usted tiene que tener paciencia. Y con la gente también, porque Dios, el diseño de Dios trabaja a través de la paciencia. Si usted se fija en la Escritura, Dios te mete en tiempo y en temporada y te hace trabajar la paciencia, siempre así. Usted vea el Evangelio, vea la Biblia, vea las cosas que pasaron los hermanos y lo que pasa usted mismo, y va a poder entender que con Dios no lo podemos, ¿cómo? Apurar. ¿Cuánto queremos a veces apurar a Dios? ¿Cuánto nos agarra esa tentación? A mí no me agarra esa tentación de apurarlo, decirle, Dios, mira que le recordamos. Mira que esta petición te la hice el 13 de marzo, ¿te acordás? Todo, y queremos a Dios como decirle las cosas, hasta llegamos a imponerle a Dios las cosas que queremos que haga, porque quiere que nos bendigamos en esto, y Dios trabaja, hermano, tenemos que saberlo a eso, porque es el diseño de Dios. Él trabaja, ¿no es cierto?, a través de la paciencia. Él nos va llevando de a poco a muchas cosas, desafíos. Es así. ¿Vieron cuando uno va a un trabajo que dice, bueno, acá las cosas son así, entramos a las 8, salimos a las 2? ¿Vieron ahí cómo hay una forma? Bueno, en el reino de Dios la forma es así, es a través de la paciencia. No hay otra, ¿vieron? Hay que armarse de paciencia, y las cosas en Dios es a través de la paciencia. Nada nosotros podemos, de un árbol sacamos todo. Eso se llama milagro, no magia. Nosotros queremos milagro. Milagro, si Dios es un milagro de la nada, sale las cosas, si Dios lo puede hacer también. Pero es una cosa, generalmente Dios, no quiero decir con esto que Dios no haga cosas instantáneas, porque Dios hace cosas instantáneas, sino que la generalidad de Dios es hacer las cosas con paciencia. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Hay casos particulares donde Dios hace cosas instantáneas también, pero la generalidad de Dios es eso. Entonces, a Dios, fíjense en la Escritura, ¿qué le permite a Dios ser tan paciente? Porque dice, ¿por qué Dios tan paciente? ¿Por qué necesita tanto la paciencia? A Dios la paciencia le permite perdonar pecados. Si Dios no fuera tan paciente con nosotros, hermano, nosotros, no sé dónde podríamos estar realmente cada uno de nosotros, porque Él perdona pecados. Dice la Biblia que Él pasó por alto los pecados nuestros en su paciencia. Así dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿a causa de qué? De pasar por alto en su, ¿qué dice el versículo? Paciencia, los pecados pasados. La clave de Dios fue la paciencia, por lo cual toleró la conducta humana pecadora, toleró que el hombre le da la espalda y todas esas cosas, porque Él en su paciencia tolera la actitud rebelde muchas veces del ser humano contra su palabra, contra su voluntad, que todo absolutamente lo pasamos en algún momento o área de nuestra vida. Y después llevar adelante su propósito. Yo eso lo he entendido, hermano, y vamos a decir la verdad, lo tuve que entender bien o mal, lo que sea, lo tuve que entender claritamente, que Dios trabaja a través de la paciencia. Porque ¿saben por qué, hermano, le quiero decir esta palabra? Porque si cada uno de nosotros no entiende esta palabra, ¿qué es lo que le puede pasar? Cuando Dios quiere un designio con usted, conmigo, Dios lo va a cumplir si usted tiene paciencia. Porque si nosotros no tenemos paciencia, ese propósito, lamentablemente, miren lo que le digo, con todo franqueza le digo, no se va a poder cumplir. Porque nosotros abortamos el propósito de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros queremos todo ya, Dios nos prometió algo, que Dios va a hacer algo con mi familia, Dios va a hacer algo con mi matrimonio, Dios va a hacer algo con mis hijos, pero de golpe y porrazo rompemos todo. Dios, ¿cómo va a seguir obrando? Si somos nosotros los que tomamos la decisión y dejamos que Dios deje de obrar y empezamos a obrar nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser pacientes, la voluntad de Dios, hermano, aunque la gente a veces le cuesta entender eso porque dicen que Dios es bueno, Dios misericordioso, Dios lo va a hacer igual, por más que yo me aleje y me aparte, sí. Hermano, querido, Dios no va a ser igual, porque Dios es bueno, pero la verdad de todo es cierto, es una cosa que nosotros revelamos ante Dios,
¿qué es lo que va a hacer Dios? Si no queda más que si Dios te dio libre albedrío, Dios te dio voluntad propia. Si uno decide quitarse la vida en un momento ya, Dios te va a tratar de impedir, te va a tratar, pero todo lo que Dios tenía con esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A dónde se va a ir? Pero ¿cómo? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no lo impide? Es que Dios no puede impedir porque Dios le dio decisión a la persona. Si la persona decide no ser paciente, decide abandonar la paciencia, es decisión de la propia persona y tiene que, esas consecuencias las tiene que acarrear. Entonces Dios nos dice el versículo, es necesario, hijo, hija, la paciencia, que dice las promesas. ¿Cuántos quieren promesa de Dios? Promesa económica, la prosperidad financiera, que yo en mi casa voy a servir a Dios, la promesa de que mi familia va a ser salva, la promesa de que van a servir a Dios, la promesa de que la nación va a cambiar, la promesa de sanidad física, todas las promesas que Dios nos haya dado en montones de áreas. Si yo abandono porque no me falta paciencia, ¿cómo se va a cumplir esa promesa en mi vida? ¿Cómo? No hay forma, hermano. Aunque no es un mensaje desalentador, al contrario, es un mensaje de llamado de atención, nada más, porque a veces uno eso le da fuerza para decir, no, yo no quiero votar a propósito de Dios, tengo que seguir, tengo que luchar, tengo que esforzarme, tengo que tolerar, no me puedo quejar, no me voy a rebelar, voy a seguir adelante, porque si no esto se va a hundir. Eso es lo que uno tiene que hacer, porque llega un punto que uno está en una encrucijada y quiere dejar las cosas. Pero que dice que también es una manera que le permite a Dios la paciencia, hermano, ya que hablamos de que Dios es amor, demostrar misericordia, amor. Porque ¿qué dice la Biblia, hermano? El amor, ¿cómo es? Paciente. Mira que el amor dice, todo lo sufre, todo lo espera, el amor es paciente. Vieron que hay gente que te dice, pero ¿por qué vos bancás que te trate así? ¿Por qué vos bancás que tu hijo sea así? La persona no lo entiende. ¿Vieron esa? La gente dice, yo que vos no sé cómo hace vos. Es que esa persona lo ama a esa persona. Los padres aman a sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Por más que le hablen mal de sus hijos, le hablen mal de lo que sea, le hablen mal de su esposa, le hablen mal de lo que sea, uno ama a esa persona. Entonces, con la paciencia que le tiene, es porque tiene amor por la persona, no es por otra cosa. No es por la plata, ¿no es cierto? Bueno, en el mejor de los casos, vamos a hablar del amor, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Pero a veces pueden haber otros intereses. Pero el interés verdadero de la paciencia es el amor, hermano. No hay otra cosa, porque que tiene paciencia por plata, en algún momento se acaba eso. La plata se pierde, las cosas se pierden y esa paciencia se va. Pero la paciencia que viene del amor va a estar siempre, porque el amor va a ser incondicional. Entonces el amor es paciente, dice la Biblia. Dios, ¿por qué me tiene paciencia? Porque me ama. Porque me ama. Y cuando vos demostrás paciencia a una persona, el mensaje que le estás dando, cuando vos le tenés paciencia, es que la amás. Es el mensaje que le llega a otra persona. Cuando vos no te quejás de la persona, no te rebelás contra la persona, el mensaje que le estás dando es que aunque vos tenés una bronca por dentro, lo está demostrando amor a la persona. Y aunque la persona no sepa todo lo que vos luchás para no quejarte, eso es señal de amor. Eso es señal de amor. Por eso es que la gente no va a entenderte. No va a entenderte por qué vos sos tan paciente con alguno, por qué vos sos tan paciente con ese hijo que está rebelde, por qué vos sos tan paciente con tu papá, tu mamá, tu compañera, tu jefe. Porque realmente hay un aprecio en la persona. Entonces por eso se toleran tantas cosas en la vida. Porque si nosotros somos impacientes, como yo le dije, no dejamos que Dios obre, no se va a cumplir el propósito de Dios. Pero dice la Biblia que si queremos servir a Dios, mire lo que dice 2 Corintios 6:4. Si usted y yo queremos servir a Dios, dice que antes bien nos recomendamos todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad y en angustia. Los ministros de Dios nos tenemos que recomendar en mucha paciencia. Porque no sé, imagínense que viene alguien a la iglesia que no entiende la Biblia todavía, que no puede conocer el propósito de Dios, no entra al reino de Dios todavía. Nosotros no podemos ser intolerante con la persona. No es lo mismo una persona que recién entra a la iglesia que una persona que está hace 20 años, porque la persona que recién entra necesita incorporar mucha información y la paciencia que le tenemos es como la de un niño. A la persona más adulta ya es como que uno va exigiendo a lo mejor un poco más. Por eso es que Dios a veces nos exige. Cuando tenemos más años en la iglesia, es como que la paciencia también tiene un límite, pero ese es la verdad de Dios.
Entonces, ¿para qué la necesitamos? Como yo le dije a Hebreo ahí, te dice, pastor, ¿para qué me interesa a mí la paciencia, que está lindo la palabra, pero para qué se aplica a mi vida? Mire lo que dice Hebreos 6:10. Como yo le dije, hermano, es tan importante este tema que si lo tomamos a la ligera, no podemos heredar esa promesa. Porque dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué dice? Y la paciencia heredaron las promesas. No, pastor, yo tengo fe, eso a mí no me falta la fe. No, yo creo en esto, creo en lo otro, la palabra de Dios para mí, allá arriba, la fe, la oración, tengo fe, tengo fe. Pero ahí el versículo, hermano, dice que aquello que tenemos que imitar, aquellos que por la fe y la paciencia. Ese y no está hablando que fueron las dos cosas y no una sola. Que la fe tiene que estar acompañada necesariamente de la paciencia. Por eso es que la persona cuando viene a buscar a Dios o viene a la iglesia, a lo mejor está pasando una situación muy difícil y va a pedirle a Dios algo rápido y no va a entender que Dios hace cosas milagrosas y instantáneas, y a veces también nos va a pedir paciencia con las cosas. Por eso es que dice acá que la fe y la paciencia heredan las promesas. También Hebreos 6:15 dice que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Y qué dice la Biblia? Que él alcanzó la promesa por la paciencia. Así que las cosas se alcanzan en la vida a través de la paciencia. Todo se alcanza. Lo que pasa es que a veces demoran más las cosas. Sí, no le voy a decir que no. A veces demoran más las cosas. A veces las cosas se atrasan. Sí, se atrasan por personas que no quieren entender. Yo sé que sí, yo sé que se atrasan. Pero es la única forma de ganar al hermano. Lo ganamos no ahora, más adelante, pero lo ganamos en algún momento. ¿Qué mejor eso que perderlo? ¿O no es así? Eso es ser paciente. La persona se va a acordar de que vos le fuiste paciente con él, con ella. Se va a acordar, aunque en el momento no lo vea, la vida se va a encargar de mostrarle a Dios de que en ese momento vos lo amaste. Es la oportunidad entonces de ser un canal de amor. Dios quiere que seamos un canal de amor con las personas, que tengamos paciencia. Porque esa es como Dios nos usa a nosotros para sanar personas que necesitan el amor de Dios. Entonces, miren lo que dice, nosotros nos relacionamos en dos direcciones, ustedes lo saben, con Dios y con los hermanos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahí está el versículo donde dice que yo tengo que tener paciencia con mi hermano también, con el hermano que Dios me ha dado al lado. La paciencia es necesaria para tener buenas relaciones en la vida. Bueno que la gente, ¿no es cierto?, quiera estar con nosotros, porque cuando nosotros somos pacientes, las personas no se sienten atacados, no se sienten humillados, no se sienten expuestos y pueden exponer su corazón. Entonces eso la Biblia no está claro, ¿no es cierto, hermano? Y este versículo lo quiero dejar a usted para que lo piensen. Si ustedes creen que fui fuerte, miren este versículo a ver qué les parece. Lucas 21:19. ¿Qué dice el versículo? A los que les gusta evangelismo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué les parece eso? Si era fuerte esto, hasta ahora, ¿cuántos quieren ganar alma? Decir yo, si uno lo primero, vamos a ganar a los que no conocen a Dios, a predicar. Pero este versículo dice, no la de otro, mi alma. Los evangelistas, la primera alma que tienen que ganar es la suya. Ganar, lo que me refiero con este versículo, para los que no interpretan lo que no se dan cuenta de a qué se está refiriendo, es que ganar alma significa que vos vas a ir al cielo, que tu alma se va a hacer salva, que ganaste, vamos a decir, la salvación no se gana porque Dios nos regala, pero uno aceptó a Cristo y por la paciencia llegó a la meta. ¿Vieron? Esa es la idea. Y con vuestra paciencia, nos dice con la fe, hermano, la paciencia, la fe nos hace ser salvos, por supuesto que sí, pero la paciencia nos hace llegar a la meta. ¿Vieron la carrera que uno empieza acá? Dice, yo tengo la carrera, me salvé, voy a la iglesia de acá, me espera el cielo. Pero resulta que vos te morís, o usted se muere y yo, si Dios quiere, a los 120 años, vamos a ser generosos, 120 años, 200 nos morimos, y todos esos años, ¿no es cierto?, yo tengo que mantenerme como realmente, como dice el versículo, haciendo la voluntad de Dios, como decía el versículo, para alcanzar ese cielo. No es que yo me salvé,
y después hago mi vida, me voy para allá, para acá, para el mundo, me olvido de Dios, le cuelgo el teléfono, lo que hablé con él, me olvidé de Dios, de la iglesia, cerré la carpeta, ya está, total, soy salvo, el cielo me espera. Pero la Biblia dice otra cosa, que con la paciencia nosotros vamos a llegar a ese lugar. ¿La paciencia de qué, hermano? Se refiere a la paciencia de paciencia con cualquier cosa. Se refiere a ese versículo a la paciencia de los mandamientos de Dios, de guardar la palabra, es decir, ¿qué paciencia? Yo voy caminando por acá, me tengo que portar bien, y uno dice, no, pero quiero abandonar, no, pero yo voy caminando con paciencia, dale que ya llego al cielo, me sigo manteniendo, voy para adelante, no, que quiero dejar, mirá qué es lo que hace, mirá el otro, mirá acá, y no, pero el cielo me espera allá, y yo sigo caminando porque dice que Jesús es el camino, yo sigo caminando con Jesús, no es que me aparto de Jesús, yo sigo caminando hacia Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sigo caminando por el camino de Dios, por el camino de Jesús, y no abandono el camino de Dios. Y el camino de Dios, hermano, son todos los mandamientos. Caminar el camino de Dios no es ir a la iglesia nomás. Caminar el camino de Dios es guardar la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra me dice honra a tu padre y a tu madre, yo tengo que honrarlo. Si dice que tengo que hacer esto, si tengo que hacer todo lo otro, yo trato de hacer lo que está escrito ahí. Eso es caminar en el camino de Dios. Es tratar de guardar, aprender siempre un poquito más, tratar de llevar a cabo lo que dice ahí, aunque me cueste horrores, aunque llore, zapatee, aunque algunas veces lo hago, a veces no, pero me mantengo y lucho para seguir ese camino, con la ayuda de Dios, con la ayuda de los hermanos, tratando de caminar ese camino para llegar al cielo. Esa es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia no es que ya está, viene estamos en la era de la tecnología, viene un camioncito como los de golf, me lleva solo hasta el cielo. No es así la cosa de Dios. Yo tengo que caminar y transitar. Y en ese transitar hacia el cielo, en nuestro peregrinar, como dice la Biblia, es donde van a haber obstáculos. Eso es lo que dice la Biblia, que vamos a tener aflicción. Nosotros no somos una persona estática, vamos creciendo hacia arriba. En la paciencia, dice ese versículo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Se refiere a eso, la Biblia dice, ojo, ojo, fueron salvos, pero la paciencia te va a ser necesaria para llegar al cielo, no solamente para obtener las promesas. Vieron que la cosa cambia si nos elevamos de nivel en la relación con las personas y en la relación con cosas. Es terrible no entrar al cielo y ir a una eternidad sin Dios como el infierno, ¿verdad? Eso es lo más triste que nos puede pasar. Entonces, hermano, es fuerte esta palabra, es fuerte para tenerla muy en cuenta. La paciencia, hermano, nos tiene que hacer entender a nosotros que tenemos que alcanzar las metas, manteniéndonos, como dice la Biblia, sin quejarnos y sin rebelarnos. Pero tengo que perdonar a mi hermano, Dios, ¿cómo puede ser? No, yo esto no puedo más, no aguanto más. Y ahí enseguida nos rebelamos. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que perdonar. No, pero esto no lo puedo hacer. Toda esta Biblia me encanta, todo esto acá, esto acá, acá. Esta parte no. Y ahí nos entramos a rebelar. Ahí empieza el problema nuestro. Algunos mandamientos nos encantan. Qué lindo lo que dice la Biblia acá. Me encanta. Y esto, y ahí es donde entra nuestro problema. Porque es la verdad. La verdad es que nosotros nos cuesta muchísimo, no mucho, muchísimo, sin la ayuda de Dios llegar allá, al cielo. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios, no es cierto? No dice que uno se tiene que relajar, ¿no es cierto? Y confiarse que todo está tranquilo. Por supuesto que hay que vivir la fe cristiana, hay que vivir perseguido, la vida es para disfrutar, no hay que ser religioso, hay que disfrutar la vida, todo bárbaro, eso hay que disfrutar. Pero disfrutar no significa disfrutar lo que es pecaminoso, ¿verdad? Hay que disfrutar la vida, pero sin caer en lo que Dios considera pecado. Es eso nomás, es así de sencillo. Lo que pasa es que eso que parece sencillo, no es tan sencillo a la vez de llevarlo a la práctica. Entonces dice la Biblia, Romano, y la paciencia, prueba y la prueba esperanza. Porque el que es paciente, hermanos, espera cosas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes paciencia con un ser querido que va a cambiar, o con un jefe, o con un no sé, o que el Club Colón salga campeón, Club Racing, Boca, lo que ustedes quieran? ¿Cuántos tienen paciencia? No, que voy a ver el partido porque vos no sabés, ahora cambiaron jugadores, compraron jugadores nuevos, ahora vamos a salir campeón. Y uno tiene una paciencia, no, pero ¿por qué esperás tanto de ese club? Porque sí, porque lo otro, porque... Bueno, cuando uno tiene paciencia es porque está esperando algo.
Pero el que no tiene paciencia es como que le da todo lo mismo, le da lo mismo que cambie, que no cambie. Pero la paciencia, el que es paciente, está esperando un cambio de la persona. Por eso es paciente, porque paciente, ¿saben lo que significa la palabra? Acá, justo Marina es psicopedagoga, y no sé si hay otro profesional más por acá. Vieron que la palabra paciencia, ¿no es cierto?, viene de paciente, que es el paciente, ¿no es cierto?, el que espera. Algo así, según la definición de un idioma original de la palabra, es el que adolece y el que está esperando. Vieron que el doctor le dice, ahí está el paciente esperando, porque está ahí esperando. Viene de adolecer, porque la paciencia duele a veces, hermano, duele. No es que uno espera tomando unos mates ricos a la persona, uno está esperando con dolor a veces, espera con dolor. El que está enfermo ahí espera con la muela así, por favor, apurate que no doy más, está esperando con un dolor acá. Y esa es la idea, que Dios no está contento con la situación que tenemos nosotros, no está feliz, pero Él espera con dolor el cambio de la humanidad. Y nosotros esperamos con dolor a veces esa respuesta que tanto quisiéramos que se dé. No es que nosotros esperamos, pero dice la Biblia pacientemente. Pero como lo hacemos con amor, ese dolor es como que lo llevamos, ¿verdad? Lo llevamos porque amamos a la persona. Esa es la idea. Entonces ustedes fíjense que para ser aprobado, dice Romanos 5:4, que la paciencia nos da esperanza, te da esperanza. La persona que es paciente tiene esperanza de que va a cambiar. No, pero ahí viene y te dice, pero deja de hinchar, tirá la toalla con él, ¿no ves que no cambia más? Y vos decís, no, esperá que esta vez hay algo que pasó en él, esperá que yo tengo la esperanza de que esta vez mejore. Vos decís, vos estás loco, vos decís, vos estás, yo no sé qué te pasa, estás ebrio, estás... No es que estoy ebrio, que yo lo amo a la persona, yo sé que ahora algo va a pasar, no es que le estuve robando a Dios. Y esa es la paciencia de los santos, esa es la paciencia de los santos, que a través de las pruebas de la vida seguimos adelante, hermano, seguimos adelante. Y fíjense, hermano, que van a pasar cosas tremendas en la humanidad. ¿Cuántas veces dice la Biblia que está profetizado catástrofe, hambre, peste, mortandad? Y dice la Biblia que en los últimos tiempos van a ver la marca de la bestia y la gente no va a poder ni comprar si no tiene la marca y si no renuncia a Cristo. Pero ahí está la paciencia de los santos hasta la muerte, que inclusive hasta peligrar su vida no se rebelan ni quejan contra Dios por las cosas que están pasando. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto falta eso en nuestros corazones todos los días? Porque dice, ejemplo, Job, que se quejó, que luchó tanto. Ustedes vieron la vida de Job, se le murieron los hijos, le vino lepra, le vino esto, mortandad, todo lo que él había construido por años. ¿Cuántos hay acá, hermanos, que tengan más de 40 años, más de 50 años, construyeron su casa con esfuerzo, laburaron como sudor y lágrimas, pusieron todos los ladrillos y de golpe porrazo se tiró bajo todo el esfuerzo de años, como la inundación del 2003, y tuviste que volver a empezar? Y ahí donde vos decís toda esa paciencia que tenés que armarte y decir por qué pasan estas cosas. Eso le pasó a Job y fue un hombre paciente, dice la Biblia, que no renegó de Dios. ¡Wow! No renegó de Dios. Si bien él se enojó, hermano, se enojó terriblemente, le dolía su corazón, pero dice Dios que habló bien de Job y de Juan el profeta y los profetas de la antigüedad que lo mataban por llevar una palabra. Entonces, ¿cómo obtenemos para terminar esta palabra la paciencia? Dice la Biblia en Colosenses 1:10, fortalecido en todo poder para toda paciencia. Tenés que fortalecerte en el Espíritu Santo, hermano. No te va a quedar de otra, como dicen en Entre Ríos, creo, no te va a quedar de otra, ¿no es cierto? Fortalecerte en Dios, pedirle a Dios que te dé fuerza para ser paciente. Porque a veces el amor es como que, wow, si yo lo amo a esta persona, ¿por qué me cuesta tanto en estos momentos? Es porque uno se siente cansado, se siente fatigado, porque la carga es mucha, la persona no vuelve en sí, está muy difícil la situación, y la paciencia parece que se posterga por más tiempo, hermanos. Y una cosa es ser paciente por 1 o 2 días, y otra cosa es ser paciente por años, años y años. Años con la misma enfermedad, años con el mismo problema, como Job, que estuvo años. Hermanos, ¿se creen que Job, cuando pasó esa prueba, estuvo años con esa situación? No fueron días que él estuvo así. Imagínense, la gente venía y le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está esto? Vos seguro algo estás haciendo mal, no puede ser que la vida te vaya así, la vida te cachetea. Y él no sabía ya más qué decir, pero él dice que se fortalecía en Dios
tratando de buscar de Dios porque amaba a su Dios. Aunque no entendía lo que estaba pasando, trataba de seguir adelante. Y las tribulaciones van a producir en nosotros paciencia. Dios nos hace pasar por cosas y nos va a dar paciencia. Yo también he escuchado esa frase que dice: ¿cómo yo demuestro paciencia si no es en los momentos difíciles? ¿Verdad? Y bueno, ahí es donde se ven los quinchos. Entonces, para terminar el consejo, le dejo Apocalipsis 2:2. Miren qué lindo este versículo, lo que dice: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? ¿Se rebeló? ¿Se quejó? No, que sino la idea del versículo es que él siguió, a pesar de que sufría, a pesar de que trabajaba mucho, se cansaba. Esa es la idea, que Dios conoce a los que son así, ¿verdad? Él conoce las obras. Y el otro versículo, que también habla de lo mismo: yo conozco tu obra, tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué le pasó a este hombre de Apocalipsis? ¿Empezó bien y cómo terminó? ¿Mal o mejor? ¿Cómo terminó el segundo versículo? Mejor. Vieron que dice la paciencia, como que si vos realmente tenés paciencia y mantenés la paciencia, no te va a venir para abajo, sino que cada vez vas a tener más paciencia con la persona. Este hermano dice, esta iglesia, porque era una iglesia que le escribía, tus obras son más que las primeras. Es como que se fortaleció, en vez de rebelarse contra Dios, como que se puso más las pilas, más que las primeras, ¿verdad? Entonces yo le dejo este versículo como consejo para terminar. Si uno dice, pues esta palabra, reflexiona y dice, la paciencia es importante, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el consejo que me da la palabra de Dios, pastor? ¿Cuál es el consejo que me da? Le doy este consejo que dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Afírmense, hermano, en las cosas de Dios. Afírmense, pongámonos las pilas, afirmámonos en las cosas de Dios. No digamos la paciencia, nos vamos a quejar, nos vamos a rebelar. Consejo de la Biblia: ¿qué hago entonces? Si no me tengo que quejar, afírmese, crezca, desarróllese, póngase en las pilas, y si le cueste, no sé, llore, zapatee, enciérrese con Dios, resolvamos las cosas y sigamos adelante, porque hay mucho por venir para adelante, ¿no es cierto? Entonces, hermano, afírmese. ¿Cuántos se van a afirmar o quieren afirmarse para que las cosas, las pruebas en la vida, no nosotros van a caer, sino que nos afirmemos en la palabra de Dios? Porque aquí está, hermano, cuando yo le digo, esta es lo que yo le quería hablar, la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Y la fe de Jesús. Esos son los que Dios considera la paciencia de los santos. Por eso es que en la Biblia hay gente que dice, Señor, ¿cuándo vengarás la sangre de los mártires? Porque la sangre de los mártires espera. Y Dios tiene paciencia con el mundo, cuando el mundo todavía sigue cometiendo homicidio, todavía sigue habiendo aberraciones tan grandes que vemos todos los días. Maldad, impiedad terrible, terrible. El hombre llega a niveles que son abominables para Dios. Hermano, no estamos hablando de pavada, estamos hablando de cosas muy grosas que Dios tolera por la misericordia tan grande, por el amor tan grande que tiene por la humanidad. Ustedes conocen, no hace falta que yo les diga, las cosas que vemos por los noticieros, las cosas que están pasando, y uno dice, ¿cómo es que Dios aguanta tanto? Hermano, yo no tengo explicación para eso. Lo único que le digo es que se ve que Dios nos ama, hermano. Pues si no, otra explicación no le encuentro a esta situación, ¿no es cierto? Así que Dios nos ama, quédese tranquilo. Yo le invito en esta mañana que usted se ponga en pie, y la idea, ¿no es cierto?, es para que se anime, y también es un poco para alentarlo y alertarlo al mismo tiempo de que es necesario la paciencia. No vamos a cumplir el propósito de Dios si no somos pacientes, hermano. Amén. Así que si usted se ha desalentado en esta semana, si usted ha pasado por pruebas o tiene personas que le sacan de quicio, o no sé, hay situaciones que parecen que no cambian más, esa es la marca de un cristiano, de un hijo de Dios. La marca de un hijo de Dios es que tolera sin quejarse y sin murmurarse, porque no sirve, hermano, que nosotros nos quejemos del hermano. En los ministerios tenemos que colaborar en unidad todos nosotros.
en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, donde estemos, amándonos todos con nosotros con paciencia, porque no estamos para ofender a nadie, y aun si nos ofenden a nosotros, tratemos que tratar de no reaccionar, como dijimos, tratando de eliminar lo mayor posible. En realidad tenemos que eliminar todo. El ser humano es muy imperfecto, es dificilísimo, y hay que eliminar todo lo que es queja y rebeldía, ¿no es cierto? Y está dentro, hermano, nos sale, nos brota como fuente en el corazón. Pero vamos a orar en esta mañana para que Dios nos dé la gracia y nos ayude. Recuerde la palabra de Santiago 5:8, atesórelo en su corazón. Cuando usted se acuerde de esta palabra en la semana y vengan momentos difíciles en su vida, acuérdese lo que dice Santiago 1:8, yo me tengo que afirmar. Cuando usted esté peleando con un hermano, peleando con un pariente, acuérdese, digo, yo me tengo que afirmar la voluntad de Dios. Yo me tengo que afirmar la voluntad de Dios. Yo no me puedo andar quejando. Usted tiene que entrarle ese versículo en su corazón y en su mente. Yo me tengo que afirmar la voluntad de Dios. No tengo que abandonar. Yo me tengo que afirmar. Esa es la decisión que tenemos que tomar, porque así nosotros seguimos caminando para arriba. Así seguimos caminando para el cielo. Amén. Señor, en esta mañana te doy gracias por este tiempo. Gracias palabra. Yo sé que ha sido una palabra que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a desafiarnos, Señor, a un montón de cosas de área en nuestra vida que necesitamos ayuda de ti para poder cumplir. Tu palabra es clara con nosotros, es muy específica, Señor. Es tan específica que nos arrincona en una pared a tomar una decisión. Señor, y en esta mañana yo te oro por cada uno de nosotros, Señor. Tu amor es tan grande con cada uno de nosotros. Tu misericordia, yo sé que tú nos has tenido paciencia cada uno de nosotros. Y quiero decir, nosotros también queremos tener paciencia contigo. Cuando las cosas parecen que tenemos que esperar, cuando pasamos a un segundo plano, cuando estamos en la cola de espera, cuando las bendiciones nos llegan, tenemos que tratar de ser pacientes contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no rebelarnos contra ti, a no quejar contra tu reino. Ayúdanos, Señor. Entregamos toda queja, renunciamos a toda rebeldía, renunciamos a todo enojo, renunciamos a toda ira, a toda cosa que no de tu reino. Renuncia en esta mañana, hermano, y todo lo que quieran ser libre en esta mañana de todo lo que te está molestando, inclusive las cosas que nos molestan, Señor, que nos molestan de un hermano, que nos molestan de la Biblia, que no estamos de acuerdo, que nos parecen exigentes. Señor, ¿cuántas veces nos pasa eso, Señor? Personas que día a día, Señor, están atravesando esta situación, y nosotros mismos, Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana para que nos llene de tu amor, Señor, porque dice tu palabra que el amor es paciente. Señor, ayúdanos a ser pacientes, danos amor. Todo aquel que necesite amor en esta mañana, el Espíritu Santo lo quiere derramar para que puedas amar su palabra, para que puedas amar sus caminos, amar sus mandamientos, porque no vas a poder llevar la carga del Evangelio si no te enamoras. Si Él no es tu primer amor, no sé cómo vas a hacer para cumplir la palabra de Dios. Necesitas el amor de Dios, porque el único motor, la única fuerza para soportar todo lo que pueda venir es el amor de Dios. No hay nada que nos pueda mantener. A veces ni nosotros podemos entender por qué seguimos, ni nosotros podemos entender, pero es porque la gracia de Dios que nos sostiene y porque nos hemos amado a Dios y tratamos de seguir adelante. Señor, en esta mañana derrama tu amor, Señor, derrama tu amor en cada persona, cada mujer, cada joven, cada niño. Derrama ese amor nuevo, ese amor fresco, que se renueve en nuestros corazones y podamos tener un amor, Señor, inexplicable, incondicional, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de toda frialdad, de toda indiferencia. Señor, nos arrepentimos de que nos haya dado lo mismo tus caminos, Señor, y queremos tomar la decisión, Señor, para ganar nuestras propias almas, Señor, seguir adelante hasta este día, porque la venida del Señor se acerca, porque tú estás pronto para venir a buscar a tu iglesia. Señor, ayúdanos. Señor, yo predico esta palabra porque quiero que la iglesia esté preparada para tu venida. Tenemos que estar con tu novia,
para que esté ataviada, para que esté sin arruga, sin mancha, para que tu iglesia te espere, Señor, pacientemente aguardando tus caminos, tu voluntad, Señor. Ayúdanos, nos rendimos a ti, nos humillamos a ti, a tu voluntad, a tu palabra, en el nombre de Jesús.